Por ejemplo, sobre la depresión se suele pensar que es lo mismo que la tristeza. Es muy importante remarcar que a pesar de que muchas personas que se ven tristes, ya decimos como que estás deprimido, ¿no? Muchas veces la depresión no tiene que ver con la tristeza. Hay personas que expresan la depresión con frustración, con ira. Por ejemplo, los niños, es muy común que los niños, en lugar de expresar la depresión mediante llanto o tristeza, la expresen volviéndose muy desobedientes, muy desordenados, muy destructivos. Y en el caso de los hombres, de los varones, es frecuente, de los adultos, es frecuente que manifiesten la depresión, pero con enojos, con iras, ¿no? Con ataques de ira. Entonces, no necesariamente se tiene que ver en forma de tristeza. Tiene dos recursos importantes la depresión, o dos formas en las que podemos saber que está presente. Les llamamos anedonia y abulia. La anedonia es la incapacidad de sentir placer, o la disminución de la capacidad de sentir placer ante cosas que antes sí disfrutábamos, ¿no? Entonces es una sensación extraña en la cual siento como que ya no disfruto de nada de lo que hago, o como que ya no soy capaz de disfrutar. Como que ya, es como cuando uno dice, pues ya me aburrió la vida, ya no tiene sentido nada, ¿verdad? Sí, se sienten como vacíos cuando sienten esta, pues justamente porque haz de cuenta que le quitas las sensaciones placenteras a la vida, y que queda pues un montón de días que pasan uno tras otro, ¿no? Entonces esa sería la anedonia. Y la abulia es la dificultad para hacer cosas, falta de motivación, diríamos, falta de voluntad, falta de la energía necesaria para hacer tu día a día, para levantarte de la cama, para meterte a bañar, para lavarte los dientes, para ir a trabajar o a la escuela. Entonces esos dos componentes son muy importantes para la depresión. Entonces una persona que usualmente la padece pues va a ser alguien que le cuesta mucho trabajo hacer cosas, ¿no? Hacer cosas porque en primer lugar ni siente la energía, y en segundo lugar no se siente recompensado por nada de lo que hace. Perfecto, muy bien, muy bien. O sea que, pues bueno, son muy parecidos. Es cuando ya decae la persona, pues en que no tiene, o siente uno que no tiene ánimos de nada. Sí, como justamente ese vacío, ¿no? Mencionábamos. El segundo mito que comentaba tiene que ver un poco con algo que ya comentaba, que es que los hombres no sufren depresión, o que los niños no sufren depresión. Y pues desde luego nada más es el comentario de que en muchas ocasiones en hombres adultos o en niños la depresión no se ve como solemos pensar que es, ¿no? No se ve como alguien triste, a veces se ve más bien como alguien más explosivo, más enojón de lo usual, y a veces tiene que ver con ello. Y 5 minutos. Otro mito muy frecuente es que las personas adultos mayores se la pasan deprimidos, y no necesariamente es correcto que se la pasan deprimidos, pero sí es cierto que es muy frecuente que disminuyan sus fuentes de satisfacción, ¿no? Que disminuyan sus fuentes de placer, porque habitualmente las personas mayores sí están más vulnerables a la depresión, porque ya no tienen pasatiempos, ya no tienen tal vez amistades con las cuales salir, a veces ya se les murieron pues personas muy importantes que conocían. Entonces todo esto sumado hace que pues parezca como que es muy frecuente, ¿no? Que haya una depresión en adultos mayores, y de hecho sí lo es. Podríamos decir que algunas de nuestras poblaciones de mayor riesgo serían los adultos mayores y los adolescentes. Oh, perfecto. Otro mito importante de la depresión es que es para toda la vida, ¿no? Que si ya tienes depresión o te diagnosticaron depresión, ya es algo con lo que vas a vivir para siempre. Que lo vas a llevar arrastrando siempre. Y pues no es así. La depresión pues a final de cuentas puede ser un estadio transitorio. No necesariamente tiene que tener un detonante. Muchas personas, por ejemplo, piensan que ven a alguien deprimido y dicen, ¿tú por qué estás deprimido si no te ha pasado nada malo? ¿Estás bien? ¿No? Pero pues es que no necesariamente tiene que pasarte algo malo para que caigas en un estado deprimido. Simplemente el hecho de lo que mencionamos, empezar a dejar de disfrutar de las cosas y de sentir como más dificultad para moverte. Entonces, la depresión no es para toda la vida. Muchas veces ayuda los comentarios que hacen las personas cercanas y que nos quieren ayudar, pues tienen mucha validez. Ellos casi siempre te dicen, pues échale ganas, pues sal con amigos, salte a caminar, salte a correr. Y todo eso en términos intuitivos es útil, ¿no? Pero pues desde luego que si ya has identificado... O sea que cuando ya tiene uno, o que ya está en esta condición, pues sí ayuda mucho pues a salir, a
a tratar de salir, porque me imagino pues que ni de ganas dan de salir. Sí, hay que tener en cuenta que hay que ajustar el tratamiento a cada persona. Hay personas que con que se puedan levantar a bañarse ya es un logro y ya con eso pues nos podamos dar por satisfechos, ¿no? Por eso es bien importante que si no sientes que tú con ese saber intuitivo, ese saber cotidiano que te dicen tus amigos y cercanos, no puedes salir de un episodio depresivo, entonces que si vayas ahí conmigo a psicología para poder hacer un tratamiento más personalizado, más adecuado a la energía que tienes en este momento. Otro mito muy común es que si no superas la depresión, entonces eres débil, ¿no? Que aquellas personas que no superan la depresión es porque se dejan caer, porque no le están echando suficientes ganas. Y pues no tiene que ver con el nivel de fortaleza o de debilidad, pues como habíamos comentado, hay personas que tienen depresión y que se ven muy activos, que se ven hasta iracundos, ¿no? Como enojones, ¿no? Pero pues no tiene que ver con que una persona sea más débil o más fuerte. Más bien esto de que consideramos que una persona deprimida es una persona débil, lo hacemos por el mismo error de que creemos que una persona deprimida solamente se ve triste, ¿no? Solamente se ve decaída, solamente como que no tiene ganas de las cosas. Entonces, pues no tiene que ver con la fortaleza o con la debilidad. Otro mito es que la depresión se cura sola. Este es un mito que tiene una raíz de verdad, que es que algunos casos de personas que nunca van a tratarse de ninguna manera pueden superar la depresión. Han salido de esos ¿cómo se podría decir? De esos episodios. Sí, pero ahí se conjuntan dos elementos. Uno, a veces es pues que tuvo un poco de fortuna, su entorno estaba mejor que el de otros casos. La suerte le sonrió y a lo mejor se arrimaron algunos amigos. Exactamente. Y sin querer, sin saber, le ayudaron a sí, salir de... Eso puede ser un elemento, y el otro elemento es que tal vez no era una depresión como tan profunda, no le impedía hacer tantas cosas. El problema es que en muchas ocasiones pues las personas que ya se encuentran en una depresión muy profunda y que a su alrededor pues no hay recursos suficientes para salir de ahí, pues sí les va a costar bastante más trabajo y puede que les dure años si no acuden a un profesional. Porque, bueno, hablando de episodios de depresión, son desde los más leves, hay algunos muy leves que yo creo que alguna persona en el mundo no haya pasado alguna vez por una depresión, hasta episodios ya de, pues, muy graves, ¿no? Sí, y fíjate, justamente a veces hay ocasiones en las que la insensibilidad se crea a partir de que yo tal vez nunca he experimentado un episodio depresivo moderado ni grave, pero sí he experimentado episodios depresivos leves. Entonces yo veo a otra persona que está en un episodio depresivo un poco más grave y yo digo, oye, ¿por qué no te puedes levantar si yo sí pude? ¿No? Y no se diga que los mexicanos, ¿verdad? Ajá, exacto, y más si lo asociamos con este tema de debilidad. Entonces sí, tener en cuenta que hay diferentes grados, como bien comentas, están los leves, los moderados y los graves. Los graves ya. Sí, entonces otro de los mitos importantes sería que la depresión solamente es consecuencia de un hecho traumático, y pues no necesariamente. Como te comentaba, hay muchas personas que no entienden ellos mismos por qué están deprimidos, si no les ha pasado nada raro, nada diferente, nada extraño. Pero hay que tener en cuenta que la depresión puede ser una suma de varios elementos que se van cayendo como dominos uno del otro. ¿Puede ser provocada por el estrés del día a día, de la carga de trabajo? Sí, en parte como por el hecho de que nada más me enfoco en la parte estresante de la vida y empiezo a perder de vista las partes gratificantes. Exactamente, porque hay muchas personas que también están muy activas en el día y que aún así están deprimidos, ¿no? Sí, pero están enfocados solamente, se pierden en su trabajo, se les olvida, pues bueno, de vez en cuando echar un vistazo a la naturaleza que nos rodea, a la misma familia. Sí, y fíjate que ese es un elemento que sí que correlaciona mucho con la depresión, que es el hecho de que las personas estén como viviendo en piloto automático, como haciendo las cosas por hacerlas y no prestando la atención a ¿estoy disfrutando verdaderamente lo que estoy haciendo en este momento? O la otra, ¿estoy sintiéndome productivo con lo que estoy haciendo en este momento? Que son las dos ramas con las cuales podemos combatir la depresión, ¿no? Llega el caso así como dice usted ahorita, Ajá. en piloto. Me imagino que llega el caso hasta, bueno, también a veces me pasó como que hasta que se te olvidó que hiciste ayer y andabas en friega y andabas, pero se te olvidó de tanto que, o sea,
te clavas, andas en automático y ya no sé, caray, ¿qué hice allá? Sí, y luego pasa que olvidas cosas importantes, lo cual causa consecuencias negativas en tu vida y te deprimes más. Entonces, por eso digo que se va cayendo como piezas de circulito dominó que vicioso. se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Y sí, y te comentaba, dos de las cosas a las que hay que prestarle atención para cuando tenemos que lidiar con un episodio depresivo son lo que llamamos actividades de agrado y de dominio. Las actividades de agrado son aquellas que nos hacen sentir placer, que nos gustan, que las hacemos porque nos gustan. Nos sentimos bien cuando las estamos haciendo. Aunque estemos perdiendo el tiempo, pero nos sentimos a gusto, nos agradan. Y las segundas son las actividades de dominio. Las actividades de dominio no necesariamente tienen que gustarte, pero te hacen sentir que estás siendo productivo, que estás aprovechando el tiempo y tu energía. Entonces, por ejemplo, una actividad de agrado puede ser ir al cine, ¿no? Ir a ver una película. Los hobbies que antes... Ajá, sí, tomarte un café o cosas así. Y puede que no seas muy productivo en ese momento, pero aún así es algo que tú disfrutas. Y una actividad de dominio puede ser, por ejemplo, ir a la escuela, ¿no? Ir a la escuela que tal vez yo no me gusta mucho, pero me siento muy, muy productivo cuando hago mis tareas, ¿no? Sí, de esas veces que se levantan y no quiero ir, pero ya cuando estás allá ya no te quieres regresar. Exactamente, o hacer ejercicio, ¿no? O llevar una dieta. Todas esas son actividades que tal vez para muchas personas no son del todo placenteras, pero se sienten orgullosos cuando la están haciendo. Entonces tiene mucho que ver con prestarle atención a nuestras actividades del día a día y no hacer las cosas como por rutina. Bien. Y otro de los mitos importantes es que pues se cura con medicamentos, ¿no? El medicamento antidepresivo suele ser un aliado en algunos casos. Hay personas que con medicamento antidepresivo pueden empezar a sentir menos esto que llamábamos anedonia o abulia, es decir, puede disminuir los síntomas, pero es importante tener en cuenta que no es necesariamente la cura, ¿no? La cura siempre está tanto en el estilo de vida como en la impresión y la percepción que tenemos de lo que hacemos en el día a día. Entonces muchas veces tiene más sentido acudir a un tratamiento psicológico o rodearte de tus seres queridos o incrementar tus actividades que haces en el día a día más que tomar un medicamento. Ahora, no descartamos el medicamento psiquiátrico. El medicamento psiquiátrico es muy, muy bueno para muchos casos. Ya también es importante quitar los mitos respecto a que el medicamento psiquiátrico es para locos o que te vas a volver adicto o cosas así que ya hoy en día no aplican. Entonces puede ser un buen aliado si tú sientes que tu depresión te está incapacitando para hacer cosas ya muy importantes. Pero hay que tener en cuenta que no es la cura, no va por ahí necesariamente. Entonces lo importante a tomar en cuenta es que si estás en un episodio depresivo, pues lo ideal es acercarte con las personas que te van a apoyar, y si no hay, pues acudir directamente con el psicólogo para ayudarles a conformar más redes de apoyo y también para ayudarles a encontrar pues esos pasatiempos que tal vez a uno solo tal vez no se le ocurren, ¿no? O dice, no, es que no tengo tiempo para meter un pasatiempo. ¿Cómo de que no hay tiempo? Sí, hay tiempo. Aquí lo más recomendable entonces en este caso es acudir primero pues familia y amigos. Rodearte de familia y amigos de calidad pues que te ayuden. Dice usted, si no los hay, pues ahora sí acudir con los profesionales. O a la par, o sea, hacer las dos cosas a la par también se puede. Dependiendo del grado, me imagino. Sí, igual las puertas del consultorio psicológico siempre están abiertas, ¿no? Aunque no sea necesariamente un episodio depresivo, que me digan, oye, pues me he sentido raro, yo con eso tengo para trabajar y empezamos a trabajar en el consultorio. Bueno. Pero bueno, ya ve que sigue lo del estigma, lo de siempre, el que si voy a ir al psicólogo es porque ya me van lo que hemos platicado en cada sesión, de que ya me van a tachar de loco. Sí. Y bueno, el otro tema que también es muy importante, porque pues hay mucha relación, ¿no?, entre depresión y suicidio. No quiere decir que todas las personas depresivas van a pensar en suicidio, ni quiere decir que todas las personas que han intentado suicidarse estuvieran deprimidos. Exactamente, eso es bien importante y de hecho es uno de los mitos, ¿no? En el tema de los mitos sí es un tema más delicado, porque a pesar de que es conocimiento que tenemos bien claro, es decir, ya hay mucha evidencia científica, cuando se los decimos a las personas no lo creen, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el primero que dice, el que se quiere matar no lo dice, y el que se va a matar no lo va a decir, ¿no? Entonces,
Ese es un mito porque se ha visto que en prácticamente todos los casos en los que una persona intenta quitarse la vida, lo dijo de alguna manera, dio alguna señal, hizo algún comentario. Pero a veces son muy sutiles, son cosas como ya no aguanto estar aquí, ya quisiera parar este sentimiento, ya no quiero, ya no tolero estar así. O sea, en este mito en sí aplica pues mucho el que dice, no, que me voy a matar, y que el que está amenazando es el que menos lo hace. Y el que en realidad lo hace, pues como dice usted, o sea, a veces no lo dice de tal manera, sino... Hay que estar muy al cuidado con esas señales, más que nada con adolescentes. Sí, se puede como mal pensar mucho, ¿no? Es esto de las amenazas suicidas. Hay que tener en cuenta que siempre que una persona hace una amenaza de me voy a quitar la vida, no hay que tomarla a la ligera, porque aunque a nosotros nos parezca una forma de manipular, hay que ponernos a pensar, ¿por qué está necesitando manipular de esta manera? O sea, ¿por qué está amenazando con quitarse la vida y no con otra cosa, ¿no? Es posible que dentro de esa conducta, que podría ser de manipulación o no, haya un sufrimiento importante encubierto. Entonces, sí es bien importante tener en cuenta que prácticamente todas las personas que van a recurrir a intentos de suicidio, lo hacen saber de alguna forma a las personas a su alrededor. Entonces hay que estar muy atentos a las señales y sobre todo, como comentaba hace ratito, en poblaciones de mayor riesgo, que son población en edad de secundaria y de preparatoria. O sea, nunca tomarlo a la ligera. Exactamente, sí. Ya sea que lo anuncie, ya sea que no lo anuncie. Hay señales en las personas pues que a veces no los anuncian, que hay que estar al pendiente de esta población, de estos muchachones. Sí, mayormente el hecho de que manifiestan como cansancio con la vida, ¿no? Como hartazgo de solucionar los problemas que no han podido solucionar. Entonces, si es posible, si las personas alrededor de esta persona pueden apoyarle, excelente. Pero si crees que a ti te parece una conducta de manipulación y que no quieres lidiar con eso, pues desde luego puedes llevarlo al consultorio psicológico para identificar por qué está sufriendo de esa manera. Nuevamente, aunque pueda ser que a ti no te lo parezca, porque muchas veces el familiar no entiende por qué está sufriendo tanto porque no tienes teléfono, ¿no? Y un muchacho se puede llegar a suicidar por algo. Se ha dado el caso, se ha dado el caso, no aquí en nuestra comunidad, pero bueno, se ha visto el caso de que si algún pequeño se le retiró, se le castigó con el retirar el celular y llegan a este grado, pues, llegan a suceder esta tragedia. Sí, y en adolescentes es una edad súper complicada porque es muy difícil para los papás entender la manera en la que se pueden comunicar con el adolescente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, un tip también para los papás de adolescentes, es que en esa edad tiendes a ver todo de forma muy injusta, ¿no? Y no necesariamente es que quieras manipular o algo así, sino que de verdad ves las cosas de forma injusta. Y eso es por lo siguiente: acabas de pasar una edad infantil en la cual se te dejaba jugar, reír y no tenías responsabilidades, ¿no? Y todavía no estás en la edad en la que puedes ser independiente, en la que puedes hacer lo que quieras con tu vida, en la que puedes irte a trabajar si quieres. No, o sea, estás en una edad en la que no eres ni niño ni eres adulto. No tienes los privilegios del niño ni tienes los privilegios del adulto. Entonces es muy frecuente que en esa edad todo parezca como algo injusto, ¿no? Y hay que prestarle mucha atención a que los adolescentes tengan esa experiencia de vida, y por eso es tan importante para los papás en esta etapa acercarse con el adolescente y comunicarse, ¿no? Aprender a escucharlos y a decirles, oye, tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, un acuerdo que no te parezca tan injusto, pero pues también ten en cuenta que yo no me voy a... donde respete también los lineamientos, las reglas de la casa. Que hay límites que sí que no se van a poder flexibilizar. Yo siempre suelo decir que los límites que no hay que flexibilizar son los que tienen que ver con la salud, los que tienen que ver con la seguridad y los que tienen que ver con el respeto a los otros. Esos tres, pues obviamente no puedes negociar con el adolescente. Bueno, te voy a dejar hacer estas conductas de riesgo, o te voy a dejar que hagas estas conductas que te van a llevar a enfermarte, o te voy a dejar que hagas estas conductas que van a dañar a un tercero. No se puede negociar. Sí, ya corre riesgo pues, hasta la vida de otros y de ellos mismos. Entonces, fuera de esos, lo demás sí que se sugiere negociar. Perfecto. Bien, segundo mito respecto a suicidio es que las personas que intentan suicidarse en realidad no quieren suicidarse, sino que quieren llamar la atención, porque si de verdad quisieran suicidarse elegirían medios más letales, ¿no?
Y este es un error por dos cosas. Primero, es cierto que una persona que busca la conducta suicida, que va a buscar cortarse o ahorcarse o empastillarse, no quiere morir. Eso sí es cierto. Los seres humanos naturalmente no queremos morir, ¿no? El problema y el por qué aparece conducta suicida en las personas es porque no quieren vivir. Entonces, esto genera una lucha interna entre no quiero vivir, pero tampoco quiero morir. Y son personas que están constantemente en conflicto. Y la conducta suicida, es decir, este intento por quitar la vida, va a aparecer cuando las ganas de no vivir le ganan al miedo a morir. Es decir, cuando el miedo a la vida es más grande que el miedo a la muerte. Por eso es muy importante ayudarles a las personas que puedan estar en este riesgo a incrementar las oportunidades que tienen en la vida, o para disminuir el peso que se siente en la vida, para que el miedo a morir no se vea menor. Entonces es bien importante tener en cuenta que también el método mediante el cual una persona ejecuta una conducta suicida no tiene que ver con sus ganas de morir, ¿no? O sea, muchas veces pues el método tiene que ver con lo que está más al alcance, ¿no? No necesariamente me voy a aventar a las vías de un tren si no hay un tren cerca. Además, si para la misma persona la experiencia o pensar en morir atropellado por un tren lo piensa como algo muy doloroso, algo muy, muy violento, pues tal vez no lo va a hacer de esta manera. Pero si tengo en la casa esta cajita de píldoras y lo veo como algo que podría pues no dolerme tanto o algo por el estilo, pues van a recurrir a esto. De hecho, justamente ahorita que lo estoy hablando así como con palabras tan abiertas, quiero irme a un mito muy común, que es al hablar sobre suicidio, una persona que está en riesgo se le puede incitar a que lo realice. Y no es cierto. Hablar sobre suicidio se ha visto, obviamente en muchos resultados de estudios, que hablar de suicidio ayuda a disminuir las probabilidades de que una persona lo cometa. Entonces es muy importante, y no solamente el psicólogo, es muy importante que las familias de una persona que ya se ha cortado, de una persona que ya se ha empastillado, de una persona que ya ha hecho conductas de riesgo, puedan hablar sobre este tema, ¿no? Hablen sobre el suicidio de manera abierta. Entonces, pues sí, es muy importante poder hablar de este tema. Otro mito es que la persona que ha intentado suicidarse va a estar en riesgo toda su vida, de toda su vida intentarlo. Y esto pues no es cierto, porque el hecho de que una persona esté pensando en suicidarse o esté intentando suicidarse usualmente habla de lo insoportable que es la vida en este momento. Y por lo tanto es bien importante comunicarles o ayudarles a recordar que los problemas no son permanentes. Aunque en este momento parezcan problemas gigantes. Aunque parezca que en este momento el problema es gigante y que no se va a acabar, pues no necesariamente, ¿no? Más bien al contrario, llegar al suicidio y si ya no hay arreglo. Exactamente, muchas veces mencionamos, no es que, a final de cuentas, la conducta suicida es una forma en la que la persona trata de solucionar problemas, ¿no? No es la mejor, porque como tú bien lo comentas, es un intento de solución definitivo a problemas que no son definitivos, ¿no? A problemas que son temporales. Entonces aquí tratamos de ayudarle a las personas a que elijan estrategias para solucionar sus problemas de manera temporal para problemas que son temporales, y no elegir esa solución definitiva que puede, pues desde luego ya acabar con la vida. Otro mito importante que viene de la mano con lo que mencionamos al inicio es que todos los que se suicidan es que estaban deprimidos, y pues no es así. Muchas veces basta con que la persona pues sienta que un problema lo rebasa, con que un problema no tiene cómo solucionarlo, para que empiece a pensar en la conducta suicida. Esto tiene que ver con que muchas veces las personas nos quedamos sin recursos o sin soluciones alternativas para poder solucionar un problema, y entonces pues vemos esa solución definitiva como la más cercana y como la definitiva, ¿no? Otro mito relacionado con el suicidio es que es algo que se hereda, y pues no, o sea, no se puede heredar un estado de desesperación que vivo tal vez en este momento, ¿no? Sin nada que ver pues con los genes, ahí sí.
Sí, no, lo que heredamos pues muchas veces es como la tendencia a tal vez a buscar más oportunidades o a buscar más soluciones, ¿no? Pero la conducta suicida como tal, no. La conducta suicida lo único que es importante tener en cuenta pues es que eh, es algo que va a ocurrir en un momento determinado de la vida, ¿no? Es algo que te va a ocurrir en un momento en el que sientes que no puedes solucionar algo en tu vida, que te sientes atrapado. Y entonces es una forma de solucionarlo para algunas personas. Otro mito importante es que no puede ser prevenida el suicidio. Que una persona que se va a suicidar lo va a hacer de manera impulsiva. Y no es así, como habíamos comentado hace ratito, la conducta suicida usualmente ocurre porque la persona ya ha revisado en su entorno y se ha dado cuenta de que no hay salida, de que no tiene forma de solucionar algo, y entonces pues a veces está el recurso ahí, está que la cuerda, está que las pastillas, está el recurso mediante el cual puede pues apagar ese sentimiento, por así decirlo. Pero no necesariamente es una conducta impulsiva, ¿no? Puede verse impulsivo porque pues ya es como la gotita que derrama el vaso en algún momento, pero usualmente una persona que va a ejecutar conductas suicidas es una persona que ya tiene rato dándole vueltas a ese estado de desesperanza, que ya tiene rato dándole vueltas a algunos miedos, a la idea de que se encuentra solo, tal vez, o sola. Entonces, sí es bien importante tener en cuenta que es completamente prevenible, que para prevenirlo hay que hacer dos cosas. Uno es hablarlo y saber identificarlo, y lo otro es apoyar a la persona a encontrar recursos alternativos a la conducta suicida. Uh-huh. Perfecto. Bien, otro mito, bueno, este también viene incluido en uno que mencioné anteriormente, que es que el suicida desea morir. Y pues no, las personas sí, es como decía, o sea, pues, por naturaleza uno no, ¿quién va a querer morir? Uh-huh. Sí, más bien es el hecho de que pues, no quieren vivir, y eso es diferente, ¿no? Es muy diferente el hecho de decir, es que yo ya no le encuentro cosas satisfactorias a la vida, yo ya le encuentro más cosas desagradables, más cosas pesadas. O sea, la vida es difícil de ser vivida y por lo tanto la alternativa se ve un poco más simple, un poco más sencilla, pero no es que quieran morir. Otro mito importante es el hecho de ver al suicidio como un tema moral, como alguien que es muy valiente porque se suicidó o alguien que es muy cobarde porque se suicidó, cuando realmente estas dos cosas pues no tienen nada que ver, ¿no? Es como decir que porque yo encuentro la tiendita de la esquina cerrada y decido ir a la de la siguiente esquina, entonces soy un valiente porque decidí ir a otra tienda, ¿no? Sí, no, sí. solamente es elegir una estrategia diferente para solucionar mis problemas. Y como ya vimos, el suicidio parece ser una estrategia lógica cuando ya no tengo otra forma, ¿no? No tengo otra herramienta, no tengo ningún recurso, no tengo nadie que me ayude, y entonces el estar en ese momento, aunque no sea cierto, porque muchas veces vemos personas que están tal vez muy acomodadas económicamente, con muchos amigos, con un buen trabajo, y es la persona que se suicida, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser alguien que esté en un estado de vulnerabilidad, sino alguien que se percibe a sí mismo en un estado que ya ha durado mucho y que no puede solucionar. Lo cual me lleva también a otro mito, que es pensar que solamente las personas de cierto nivel socioeconómico o de cierta escolaridad o de cierto trabajo se suicidan, cuando en realidad la conducta suicida no reconoce nada de eso. Personas de cualquier religión, de cualquier etnia, de cualquier edad, de cualquier nivel económico pueden recurrir a conductas suicidas. Al suicidio. Uh-huh, sí. Y otra, esta es de las más importantes porque muchas personas sienten que con esto han resuelto problemas de conducta suicida, ¿no? Este mito es pensar que retando a una persona que amenazó con suicidarse a que lo haga, ya lo estamos ayudando, ya lo vamos a evitar para que no lo intente. Entonces, este es muy importante porque suele ser pues una conducta de altísimo riesgo. Y yo sé que muchas personas que han amenazado con suicidarse porque en realidad no quieren hacerlo, tú les dices, pues ahí está la pistola, ¿no? Ahí está, ve, hazlo, ¿no? Y no lo hace porque en realidad no quiere quitarse la vida, ¿no? Exacto. Lo cual no quiere decir que no la esté pasando mal o que no esté sufriendo ese momento. Entonces, si en lugar de decirle algo así como de si lo vas a hacer, hazlo, le decimos
oye, no entiendo por qué estás recurriendo a conductas que te pueden dañar, pero quiero entenderlo, quiero intentar entender por qué la estás pasando tan mal. Puedes ayudarle no solamente a prevenir conductas suicidas en el presente y en el futuro, sino también puedes ayudarle a aliviar un poco ese sufrimiento por el que seguramente está pasando. Entonces sí es muy importante no hacer eso, porque pues seguramente habrán casos en los cuales se hizo eso, la persona sí ejecuta conductas suicidas y me imagino que el sentimiento de culpa del familiar que lo retó, ¿no? Pues debe ser muy muy alto, cuando pues en realidad es algo que es muy prevenible. Sobre todo eso, el hecho de saber que es una conducta prevenible es algo muy importante para entender en el ámbito social. Y pues bueno, esos serían en términos generales como los mayores mitos que pude recopilar sobre depresión y sobre suicidio. Y pues de los dos, lo más importante a tener en cuenta es que hay que visualizarlos, es saber que existen, que están ahí y que no tienen que ver con que las personas sean más débiles o más cobardes o más sensibles o que no le estén echando ganas a la vida, porque no solamente tiene que ver con cambios en su entorno, sino muchas veces también tiene que ver con que ya se han hecho modificaciones en la neurofisiología, ¿no? Y que hace pues que ahora sea muy complicado salir de ese estado. Por eso la importancia tanto de darle validación a esos estados emocionales, como la importancia de no tenerle miedo a ir al profesional. Sí. ¿Qué tanto afecta la vida en la sociedad, pues, la vida cotidiana dentro de esto, Doc? Pues fíjate que... Pues yo veo pues, o sea, como las modas, como hablar de las modas, luego con los muchachos. Ya ve que cada temporada surgen modas diferentes. Sí afecta mucho la parte cultural, porque recordemos que usualmente la mayoría de los adolescentes se encuentran en un estado de vulnerabilidad, un estado en el cual pues van a aceptar muchas cosas que no entendemos por qué, ¿no? O sea, no entendemos por qué haces esas conductas que te van a traer consecuencias negativas, y que muchas veces tiene que ver justamente por lo que dices, por encajar o por acomodarme en un grupo social, por caer en lo que están haciendo, por ejemplo, en el TikTok, ¿no? Que ahorita la potencia que tienen esos medios de comunicación son muy grandes en la población juvenil. Entonces sí es bien importante. Aquí también hay una situación de debate, podríamos decir, el hecho de que los papás no saben qué hacer. ¿Le quito esas cosas o se las dejo o cuál es la mejor decisión, no? Y pues como en la mayoría de estas preguntas complicadas, la respuesta suele estar en medio, ¿no? O sea, no hay que sacar por completo a los jóvenes de la cultura, aunque sea la cultura digital, pero por el otro lado tampoco hay que dejarlos sin supervisión y libremente. Pero como decía hace rato, o sea, llegar a una negociación con ellos, sabes que pues sí te voy a dejar, sí te voy a permitir hasta tal punto, pero también tienes que cumplir algunas tareas antes